Me llamo Diego Vázquez Barranco, soy artista plástico oaxaqueño, soy ilustrador, diseñador, dibujante, pero me especializo en la historieta nacional e independiente. Desde muy pequeño siempre me ha fascinado el dibujo, ver series animadas, leer historietas. Es un sentimiento mágico que supongo que todos los niños de mi generación, incluso los niños de hoy en día, deben de tener, ¿no? Esa fascinación por ver a sus personajes animados o de cómic cobrar vida mientras tú lees la historieta o ves la serie animada, ¿no? Eso es algo que realmente me motivó a hacer lo que estoy haciendo actualmente. Vengo de una generación de grandes artistas, ilustradores, diseñadores, grabadores, escultores, diseñadores de moda, incluso músicos. Pero realmente yo vengo a romper como el molde, ¿no?, de esa generación, porque casi nadie quiso dedicarse a la historieta como yo. Es curioso porque cuando estudié en la universidad, estudié artes plásticas, la mayoría de mis compañeros ya sabía a qué rama del arte quería especializarse. En cambio yo pues me tomó un poquito más de tiempo, pero lo conseguí. Lo conseguí gracias a una clase de diseño editorial, la cual nos enseñó a maquetar, a diseñar y a publicar nuestras propias historietas, ¿no?, y fanzines. Fue en ese momento cuando dije, de aquí soy, voy a dedicarme a esto, y de ahí pues me dediqué completamente a ello, ¿no? En el año 2021 saqué alrededor de 5 historietas y fanzines, formato grapa, bajo un sello que fundé en esa época, y fue curioso ver cómo se movía dentro de mi ciudad, ¿no?, de Oaxaca, porque resulta que aquí hay un movimiento muy grande de publicaciones independientes, de fanzines. Para los que no sepan qué es un fanzine, el fanzine es una autopublicación hecha por cualquier persona, por fans o por artistas, ¿no? Puedes hablar de cualquier cosa, puedes hablar de recetas, puedes hablar de cuestiones, pues no sé, culturales, o incluso añadir tus propias ilustraciones, imprimirlas y venderlas, ¿no? Eso es lo curioso de esta publicación. Pero me percaté que la mayoría, aunque sí se dedicaban a publicarse, en realidad no veía mucha historieta, y los pocos que conozco pues realmente sacaban sus series o sus títulos, pero no pasaban del primer número. Si lo pensamos bien, es algo bastante triste, ¿no lo creen? Porque el talento mexicano ahí está, pero sí, lo que se necesita es apoyo, recursos y dar ese salto de fe para que nuestro proyecto se dé a conocer, ¿no? Arriesgarse a publicar nuestra obra. En el año 2023, la editorial Dewar Editions me propone publicar directamente con ellos, bajo su sello, una novela gráfica o una compilación de historietas. Yo en ese momento me sentí bastante feliz, de hecho estoy muy feliz ahora que ya se publicó, pero cuando en ese momento estaba platicando con el editor en jefe, que es Dante Flores Alegre, cofundador de esta editorial, me di cuenta que él es un fanático muy hardcore de la historieta mexicana, sabe muchísimo. Yo sabía que el proyecto iba a estar en buenas manos y por eso accedí a publicar con ellos. Ahora bien, ya habiendo accedido a publicar un libro con ellos, la verdadera cuestión para mí era qué tipo de historia iba a ser la que se iba a publicar. Una noche platicando con el editor, me percaté que quería crear mi propio universo de cómics. Siempre tuve como esa espinita de crear algo completamente mío. Así que le propuse crear una antología de 5 historietas autoconclusivas, pero ambientadas en un mismo universo. Y así el editor le dio luz verde, porque le encantó, le fascinó la idea, porque para él era una especie de Shonen Jump, de manga, pero de solo un autor. Y así fue como me emprendí a mí mismo en buscar qué tipo de enfoque tendrían esas historias. Así que después de investigar los géneros narrativos que me gustaban, decidí que mis historias iban a enfocarse en el drama, en la fantasía, en la ciencia ficción y también en lo paranormal. Es así como nacen Final School, Blackie Viajero del Tiempo, C27K89, Strange Beer Rules y La Cabaña de Ezra. Al final esta antología pasó a llamarse Carnaval de Viñetas,
Ahora sí, amigos, ha llegado el momento para que me acompañen a descubrir cada una de estas historias. La primera historia, Failed School, ya es un poco antigua. Si no mal recuerdo, fue el primer cómic que escribí. De hecho, lo hice en secundaria y solo mis amigos de ese entonces lo habían leído. Dicho cómic constaba de 6 páginas solamente y estaba dibujado a lápiz sobre hojas de cuaderno. Cuando empecé a autopublicarme, hice una versión más completa de la historia y saqué un tiraje limitado del título. Si bien ya era una historieta que estaba hecha, redibujé algunas viñetas que no me habían convencido del todo. Además, tiene una carga emocional muy fuerte para mí, así que el hecho de que sea la primera historia de este libro me pareció lo indicado. La historia se desarrolla en la secundaria Vaquita Blanca, la cual es una referencia a la secundaria técnica 1, aquí en Oaxaca. Recuerdo que a los que estudiábamos ahí nos apodaban los lecheros, por un uniforme blanco que llevábamos los días lunes, así que me pareció divertido hacer una referencia de vaca en el nombre de esta secundaria ficticia. Los protagonistas son Diego, Alan, Chencho, Eduardo y Alexa. Los 4 primeros están basados en mis amigos y yo, mientras que la última es original para la historia. Estos personajes se encuentran en su último día del primer año y buscan evadir los exámenes a toda costa. Tarea que no será muy fácil que digamos, pues hay bullies que se la ponen muy difícil. No hay mucha profundidad realmente sobre esta historia, solo plasmé algunos eventos canónicos que vivimos en mi grupo de secundaria. Claro que las acciones de los personajes son exagerados, pues es una historia de comedia estudiantil. Expongo que tuve mucha influencia del anime y del manga de este género, pues hay referencias muy gráficas en las expresiones de los personajes. Al ser una historia estudiantil, me gustaría seguir explorando más tramas con estos personajes en posibles futuros capítulos. La segunda historia, Black y Viajero del Tiempo, es la más distinta de todas, ya que su estructura está diseñada a manera de cuento infantil. Su guión original fue para un cuento ilustrado que hice en la universidad. Desafortunadamente aquel cuento lo perdí junto con su archivo, pero le sobrevivió su borrador en cuaderno, así que fue gracias a ese milagro que tenemos esta historia disponible en el libro. La realidad es que esta historia es un tributo a un perrito llamado Blacky que tuvieron mis tíos. Era un miembro de la familia que todos nosotros queríamos, así que cuando él falleció, decidí escribir algo en su honor. La premisa de esta historia es sobre un perrito schnauzer llamado Blacky, cuya dueña ha inventado una máquina del tiempo en forma de hidrante. Así que cuando ella se va a dormir, el lomito aprovecha para viajar por distintas etapas de la historia humana. Debo admitir que dibujar cada panel representando hechos importantes de nuestra historia fue muy divertido. Jamás creí dibujar a la caída de Tenochtitlan, la independencia de México, el antiguo Egipto, el Renacimiento, entre muchas otras etapas con mi propio estilo de dibujo. Es una historieta que puedes leerle a los niños y a tus hijos antes de dormir, ya que su mayor fuerte es ser una historia con moraleja. Creo que es algo que los más pequeños podrán disfrutar, pues va dedicado a ellos. La tercera historia, C-27 y K-89, nos transporta a otro planeta. Aquí es la introducción de la ciencia ficción en el libro. Creo que el sci-fi es el género narrativo que más me encanta, así que esta historia, si bien es la más simple de todas, logra capturar la esencia del género en su época clásica. Ya saben, aquellas películas y cómics donde la trama se desarrollaba en otras galaxias, mundos salvajes y robots. Esta historieta es un homenaje a lo clásico de la ciencia ficción. La premisa se desarrolla en un mundo salvaje, abandonado por cualquier civilización. Es aquí donde un grupo de robots de reconocimiento luchan por salvar sus vidas, en sentido figurado, claro, después de que su nave haya impactado en el planeta. La misión de estos personajes será hacer contacto con otras formas de vida y ser rescatados. Todo mientras se enfrentan a la hostilidad del entorno. Debo decir que todo lo que tenga que ver con robots me encanta. Por este motivo, para crear a los personajes me inspiré en el Curiosity de Marte. Esta es solo una pequeña probadita de lo que se viene en ciencia ficción para el universo Carnaval de Viñetas, pues planeo más historias con androides y razas extraterrestres en futuros libros. La cuarta historia, Strange Beer Rules, es sin duda alguna la más íntima para mí. Cuando se desató la pandemia del 2020 fue un gran impacto para el mundo y todos nosotros. Para mi persona sobrellevar todo esto fue bastante agobiante, pues había desarrollado episodios de ansiedad y ataques de pánico muy fuertes.
creí que nada bueno saldría de estar viviendo esta situación, hasta que una noche mientras dormía, tuve un sueño del templo de Santo Domingo de Guzmán, muy desolado, sin personas, pero había un detalle que me impactó muchísimo. Las calles estaban repletas de doctores de la peste. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué hay de bueno en eso? Pues es simple. Ver a esos doctores de la peste me había causado tanta incomodidad y ansiedad que a la mañana siguiente busqué entre mis dibujos un sketch de un personaje que tenía cierto parecido con el diseño de los doctores. Aquel dibujo era un personaje llamado Strangebeard. Originalmente este diseño estaba pensado para realizar un cortometraje de monstruos, una cosa muy loca que tenía en mi cabeza, pero ahora quería darle un enfoque diferente. Quería relacionarlo con la ansiedad. Y así fue. En el 2022 saqué un fanzine protagonizado por Polly, una chica que sufría ansiedad por culpa de Strangebeard. Más tarde igual sacaría un fotocine en colaboración con unos amigos para darle vida a esos personajes. Ahora, cuando estaba escribiendo las historias para Carnaval de Viñetas, me prometí a mí mismo que crearía una historieta para Polly y Strangebeard. En Strangebeard Rules conocemos a Polly, una joven que relata cómo un Strangebeard le ocasionó ansiedad durante muchos años. Así es como introducimos la fantasía dentro de este universo, pues creé toda una cultura e historia sobre la raza Strangebeard y también indago, al final de la obra, por qué hacen lo que hacen. El recurso de narración dentro de la historia es necesario, pues es Polly quien nos está dando a conocer todo lo que sabe de estos seres después de haber conocido a uno de ellos. Lo que más me gustó de escribir esta obra es haber diseñado un lore para el mundo Strangebeard. El crearles su propia cultura y darles ese misticismo fue divertido. Si bien el Strangebeard protagonista es el mismo que había tenido apariciones en mis primeros fanzines, tenía que diseñar a toda una tribu. Entonces, para los demás personajes tuve que investigar distintas cabezas de aves y diferentes picos. Para el diseño de la cultura Strangebeard me inspiré en parte de la mitología chaneque. Estos seres que, según las creencias, son guardianes de áreas verdes y viven en grandes cenotes. Me gusta lo místico, así que el toque está dentro de este mundo. El cómic se encuentra dividido en dos partes. La primera mitad nos introduce la historia del mundo Strangebeard, mientras que la otra narra la ansiedad de Polly, malestar que es ocasionado por Carpet, nuestro Strangebeard protagonista. Strangebeard Rules cuenta el origen ficticio de la ansiedad, así que si tú sufres de este padecimiento, me temo que un Strangebeard te acompaña día con día. La quinta y última historia, La cabaña de Ezra, nos introduce al mundo paranormal. ¿Ya les había comentado que amo lo paranormal? ¿No? Bueno, ahora lo saben. En esta historieta seguimos a Ezra, un gato escritor que decide aislarse dentro de una cabaña para escribir su libro. Conforme la historia va avanzando, nuestro protagonista se tropezará con muchos obstáculos de índole paranormal que frenarán su rendimiento como escritor y que lo pondrán en peligro a él y a sus conocidos. Decidí introducir personajes animales antropomorfos porque se prestan mucho para expresar situaciones más cómicas. Esa historia tiene humor, así que encontré la forma de combinar todo lo mencionado de forma orgánica. Ezra, nuestro protagonista, es un gato negro con manchas blancas. Soy fan de ese tipo de gatos, por los misteriosos que pueden llegar a ser. Además, en casa de mis padres llegan varios al jardín, así que estoy muy familiarizado con ellos. El diseño de este personaje ya es antiguo. Sus primeros bocetos datan de mi época como bachiller, por lo que decidí rescatarlo, mejorarlo y darle una historia para este libro. En cuanto a sus amigos, Azael y Mike, son una nutria y un cachorro de Chihuahua respectivamente. De igual forma, ambos diseños nacieron en bachillerato. Ahora, hablando de estas amenazas paranormales, decidí incorporar a Mothman, u Hombre Polilla, por su historia en Virginia Occidental. En 1967 el puente de Silver Bridge colapsa dejando a muchas personas fallecidas. Pero lo terrorífico del caso fue que, según testigos, habían visto al Mothman posarse en dicha estructura poco antes de la tragedia. Por tal motivo, y desde entonces, ver a esa entidad se le considera señal de mal augurio. Si bien ese críptido tiene apenas unas cuantas viñetas dentro de la historia, su aparición detona un evento catastrófico para nuestro protagonista. Las sirenas son criaturas mitológicas que han sido eterno debate entre científicos y creyentes de lo paranormal. Así que eso fue motivo suficiente para que una de ellas hiciera una aparición en algún punto de la historia. Desde muy joven he sufrido parálisis del sueño,
Por el lado de la ciencia se justifica como el despertar del cerebro, mientras que nuestras extremidades siguen dormidas. Pero por el lado de lo paranormal, esta situación es ocasionada por muertos que suben a tu cuerpo o directamente por un duende que posa encima de ti. En esta historia, la parálisis del sueño la ocasiona un pequeño duende que habita en la cabaña. Al ser una narración de índole sobrenatural, tenía que incluir sí o sí a un fantasma. Pero no cualquier fantasma. Estamos hablando de aquella variante que ha tenido algún evento trágico que lo ha obligado a vagar por la eternidad en algún determinado lugar. Los fantasmas de mujeres han sido muy recurrentes en infinidad de multimedia, y esta no es la excepción. Por último, me considero fanático de la ufología y todo lo relacionado a la vida sobre otros mundos. La inclusión de los grises en esta obra fue algo obligado por mí mismo. Cualquier persona, sea fanática o no del tema ufológico, sabe quiénes son ellos. Los reconoces gracias a la cultura pop e historias sobre abducciones de personas. Todos estos elementos abren la brecha para construir algo más grande con Ezra y el mundo paranormal. Definitivamente trabajaré en secuelas con el gato Ezra como protagonista. Estoy muy agradecido con The World Editions por darme la oportunidad de crear Carnaval de Viñetas. Yo pienso que lo que está haciendo esta editorial por jóvenes artistas como yo es tan grande que no tiene precio, ¿saben? Y a mí en lo personal disfruté bastante crear cada una de estas historias. Cada uno de estos personajes, su personalidad, tiene una parte de mí y considero que este libro es mi mayor logro artístico hasta el momento. Realmente espero expandir y dar a conocer nuevos personajes, nuevas historias en futuras entregas de Carnaval de Viñetas. Planeo que sea una trilogía, que esta saga culmine con Carnaval de Viñetas 2 y 3. Ese es el futuro que planeo para Carnaval de Viñetas. Carnaval de Viñetas ya se encuentra disponible en formato físico y en formato Kindle en la página de Amazon, así como también con distribuidores oficiales. Por último, también quiero decirles que ya pueden adquirir Carnaval de Viñetas, tanto el libro como su mercancía oficial, en mi cuenta de Instagram, @TheBandWorks. No olvides seguirme a mí y a la editorial The World Editions para más información de futuros lanzamientos y novedades de Carnaval de Viñetas. Y recuerda, consume cómic local. Yo soy Diego, mejor conocido como Devan, y nos estamos viendo hasta la próxima. Adiós.